santo, ¿no? Por ahí hay un sacramento que lo tenemos como un poco olvidado en la iglesia, que es el sacramento de la confirmación. No sabemos bien para qué lo que es, pero hay que hacerlo. Y yo creo que Algo así. ahí hay una fuerza, ¿es así o no? Sí, Hay más una o fuerza menos. muy bonita de Dios, ¿no? Un envío muy bonito de Dios. Y que surge de un encuentro, ¿no? Yo tengo que decir, desde el momento que yo me encontré con Jesús, Dios me pedía que lo anunciara de algún modo. Y viví mucho tiempo con miedo a este anuncio, por el qué dirán, por si no me salía, y qué van a pensar mis amigos, mis compañeros del colegio. Era como que lo tenía muy presente, ese miedo, ¿no? Ese cerrar las puertas. Y cuando encontré el lugar, es decir, cuando me coincidió mi carisma, si se quiere, que tiene que ver con las redes sociales, con el anuncio que yo hago, ahí yo encontré como una plenitud. Y una plenitud en el anuncio también, a motivarme todo el tiempo, a decir, sale algo nuevo, un tema musical, un desafío, algo. Yo digo, yo ahí tengo que llevar evangelio. Y lo llevo en la sangre. Y no es que hayan dejado de criticarme, no, al contrario, es mucho más grande la crítica, los desafíos son mayores porque hay gente de sectores un poco más conservadores de la iglesia bueno, que no les gusta y que no entienden este modo. Y sin embargo es como decir, bueno, discernir con otros sacerdotes, con mi obispo, y seguir sembrando, pese a que muchas veces hay mucha contrariedad, y Dios como confirmando también en el paso del tiempo. Este año pasado, bueno, este año que está pasando, recibir la carta del Papa, cosas muy bonitas que se han dado de a poco y confirmando un poco también esta pastoral. ¿Qué decía esa carta? O sea, ¿en qué onda era? Que, bueno, agradeciéndome la cercanía, pidiéndome que rezara por él, como siempre lo pide, Mira, diciéndome que iba a rezar por mí y pidiéndome que siguiera haciendo lío. Esa es la frase que qué maestro. eh, O sea, él sabía lo que sí, seguía estaba haciendo haciendo lío. perfectamente. Sí, porque yo le escribo contándole un poco mi pastoral, Mira, como quien escribe una carta al cielo, porque bueno, estas cosas que uno dice, yo le escribo al Papa, no sé si me va a responder, y a las 2 horas 15 minutos me llega la carta de él, no una te puedo cosa creer. así como muy increíble, escrita a mano, eh, Qué como maestro. si fuera, no sé, como escaneada, digamos, ¿no? Una Claro. carta escrita a mano, escaneada, un gesto muy bonito, muy bonito. Así que digo, también es una confirmación de que uno como iglesia sigue sembrando, ¿no? En un ambiente que por ahí es tan hostil que las redes sociales, tenés de todo, hay de todo. Bueno, y ahí también hay que sembrar evangelio. Ah, perfecto. Nosotros hablábamos acá, yo compartí una introducción al principio, decía que la manera que tenemos los cristianos católicos de cambiar el mundo es con el servicio, servicio a la vida ajena, un servicio que ve a los otros, ve en los otros un prójimo, una persona que Dios te confía, que espera que vaya adelante. ¿Cómo lo ves tú en la línea o sea, tu servicio a la evangelización y a la vida de las personas están volcado en un ministerio que yo te conozco, digamos, sé que eres un cura normal, que hace matrimonios, que hace vida y todo, y en paralelo también vas desarrollando, o de la mano, vas desarrollando todo este contenido así. Mi pregunta es, ¿cómo podrían los jóvenes que están aquí lanzarse también a servir en este espacio de las redes sociales? Tal vez que para muchos de ellos es un espacio tan conocido, pero que también el ser católico en esos espacios, yo lo he visto al menos, se vive con mucha timidez. Porque ¿qué van a decir aquí mis amigos? Se ando publicando. Algo de eso así, ¿cómo podrías tú enviar a los jóvenes a servir también en ese espacio de las redes sociales? Bueno, lo primero es que la gran invitación a estar en las redes sociales tiene que ver con estar de un modo auténtico, único. Es decir, si tus amigos te quieren a vos por quien sos, te quieren también porque sos una persona de fe. Eso uno se lo tiene que sacar de la cabeza. Es decir, Mira, nosotros lo apreciamos al Padre Gonzalo, lo queremos al Padre Gonzalo. ¿Y por qué lo queremos? Y porque es un tipo que tiene detalles, que cuando yo estuve mal me escuchó, estuvo conmigo. Está bien, pero dentro de la vida del Padre Gonzalo está su vida de fe, pero así de cada persona. Es decir, yo lo claro. primero que tengo que hacer es ser transparente en las redes sociales. Es decir, si en mi vida es importante mi familia, en mis redes sociales tiene que estar mi familia. ¿Sí? Si en mi vida es importante Dios, en mis redes sociales tiene que estar Dios.
Eso es el ABC de las redes sociales. Yo no puedo mostrar a alguien que yo no soy. Y en todo caso, crecer en esto, es decir, si vos a mí no me querés por quien soy, no me interesa que me quieras. ¿Sí? Esto es algo que es un proceso que uno tiene que hacer en el corazón y también ir limpiando un poco la imagen que presentamos, porque muchas veces presentamos una imagen que no es en las redes sociales y ahí tenemos que dar un paso. Y una vez que tenemos eso, yo siempre aliento a los jóvenes a preparar contenido. Tienen una virtud que nosotros no tenemos o que vamos perdiendo, que es la novedad. ¿Sí? Nosotros nos vamos poniendo más viejos y empezamos a perder un cierto lenguaje, un cierto criterio que tiene que ver con generaciones más jóvenes. Es común que escuche curas de mi edad un poco más grandes que dicen, yo hay cosas de los jóvenes que ya no las entiendo, o no entiendo a los jóvenes, pero los jóvenes sí entienden a los jóvenes. Entonces son los jóvenes los primeros llamados a evangelizar a otros jóvenes. Con un lenguaje, los jóvenes son los que juegan hoy el Among Us y a lo mejor nosotros no, o que tienen sus perfiles, sí, o que tienen sus perfiles, no sé, en el Counter, o que tienen, no sé, miles de juegos, ya los conocen ustedes. Entonces, hay un lenguaje, hay un lenguaje. Hoy nosotros podríamos vincular el lenguaje del impostor, sabemos todo lo que significan en los juegos el impostor, y hablar y dar un mensaje desde allí. Y que los jóvenes, los adolescentes lo van a entender mucho mejor que si le hablamos de las dos banderas de San Ignacio, si le hablamos del enemigo, el Claro. diablo. Es un lenguaje que a ellos se les desprende un montón, ¿no? Podemos hablar de la importancia de decir la verdad o cómo el papel que juega la mentira, utilizando imágenes de un juego. Entonces hay un lenguaje que ustedes ya lo tienen incorporado y que lo tienen que aprovechar de la mejor manera a la hora de generar contenido, ¿sí? Por ejemplo, miren, yo acá tengo un lenguaje visual. Yo ahora tuve que desarmar absolutamente todo, pero acá tenía el logo de la PlayStation instalado con luces en neón, tengo una iluminación y que quizás en mi vida no ocupa así simplemente un espacio. Pero para un adolescente, para un joven que ve eso, dice, ah, qué buena onda, o tiene luces en la habitación, o hay un lenguaje visual que es muy importante, ¿sí? O el sillón también, más allá de la comodidad, es un lenguaje visual para los jóvenes. El gamer Entonces hay ahí. que aprovechar, claro, hay que aprovechar muchas veces un lenguaje al momento de crear contenido, de estar estableciendo una conexión con un grupo de personas y con una edad también. Buenísimo. Eh, Tú usas mucho el humor para evangelizar. Yo soy un fanático del humor. De hecho, aquí hemos acuñado un concepto del bullying con amor, porque esto de molestarse, así, de reírse uno del otro, creo que es muy propio de los jóvenes y creo que cuando se hace con buen espíritu y viendo siempre midiendo los límites, ¿cierto? Eh, Creo que el humor juega un rol tremendo en nuestra manera de vincularnos positivamente a las cosas, o sea, como que le da una ligereza a la vida que no por eso menos profunda, puede ser una puerta de entrada muy buena. ¿Y cómo lo ves eso? Porque tú muchos de tus videos toman esa beta así un poquito del humor. ¿Cómo? Así, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, hay como varias cosas para decir ahí. Por un lado, es una imagen como espejo de la iglesia, ¿no? En la mayoría de los jóvenes y de las personas que no tienen fe, ¿sí? O que están alejados de la iglesia, la imagen que tienen de iglesia es una imagen de una iglesia apagada, triste, donde los curas son viejos o son generalmente muy grandes de edad. Entonces, el presentar una iglesia joven, renovada, tiene que ver también con un desafío misionero, ¿sí? Que yo le llamo un adyentes espiritual, que es poder llegar a aquellos que no están y que están muy lejos, y que no es que están muy lejos de lugar, de calles, sino que están muy lejos porque no les interesa o están lejos de la fe porque se enojaron, porque los corrieron, bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, lo primero es eso, es demostrar, es con un lenguaje también que tiene que ver con el humor, presentar una cara de la iglesia que todos sabemos que está presente, pero que muchas veces la vemos los que estamos dentro de la iglesia y no tanto los que están fuera, ¿sí? Eso por un lado. Después, por otro lado, yo soy cordobés, para los que conocen un poco de Argentina, el cordobés en el interior
el humor es un lenguaje. Nosotros nos tomamos siempre la vida con humor y lo tenemos metido en nuestra forma de ser también. No se da tanto en otros lugares del país como en Córdoba. Es muy común, hay muchos humoristas en Córdoba. Entonces, eso ya tiene que ver con un modo de expresarnos. Claro. Pero hay grandes humoristas argentinos, como el creador de Mafalda, ¿sí? Ujú. Quino, que murió hace poco, o Les Luthiers, que quizás han escuchado hablar de ellos, que son humoristas de teatro y que hacen un espectáculo increíble, y que ellos utilizan muchas veces el humor de una manera sarcástica o utilizan el humor para decir grandes verdades y dejar un mensaje a partir de cosas que están pasando y que son tremendas. Y a mí me ha permitido el humor hablar de muchos temas dentro de la iglesia que presentados con humor nos reímos de esto como una ironía, pero en el fondo también estoy dando un mensaje significativo y diciendo, hey, a ver, estemos atentos a esto, que no nos pase. ¿Se Que te ocurre también está algún bueno. ejemplo por ahí? Miles, me acuerdo de hablar con humor de las personas que sirven en la iglesia como fósiles, eh, pero haciendo una crítica de que los jóvenes no tienen lugar, por ejemplo, ¿no? Y hacerlo todo como que actuado, o no sé, o presentar, querer entrar a la iglesia y chocarme con una puerta. Eso te Claro. genera naturalmente la risa de querer entrar y que esté la puerta cerrada. Y estoy diciendo muchas cosas con eso. La gente se ríe del golpe que yo me doy, después parezco con los lentes así, todos torcidos y con una marquita en la nariz, una cinta en la nariz. Pero claro, decir, pará, ¿qué pasa? ¿Nuestra iglesia están abiertas o están cerradas? ¿Qué significa una iglesia de puertas cerradas? ¿No? En el lenguaje del Papa. Entonces, ir como presentando con humor también nos permite decir cosas que son fuertes. El humor hace también que un video se reproduzca más de una vez. Es una estrategia quizás más técnica, pero cuando uno ve un video, un bloopers, uno lo ve 2 o 3 veces y se ríe y se sigue riendo con eso, ¿no? Y la cantidad de reproducciones en una red social también ayuda a la difusión de ese mensaje. Entonces también tener en cuenta el humor a mí me ha servido un montón y creo que es positivo. Buenísimo, Jorge. Oye, una última preguntita y a ver si después los muchachos se animan con algo. Eh, Tú me contaste una experiencia muy bonita, me acuerdo cuando estuviste acá, nos contaste, estábamos con el padre Darío aquí, si no me equivoco estaba el padre Pancho también, de cómo fue Sí. tu acercamiento así de una manera más profunda no sé, quizás así definitiva con la fe. ¿Tuvo que ver con una especie de, como de campamento? ¿Era en un lugar en Un la retiro. sierra? ¿Un retiro? Perfecto. Cuéntanos de eso, así, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, sí, yo en realidad empecé en la iglesia con unos 15 años. Antes de eso había hecho catequesis y todo, pero bueno, acá se da la confirmación y la comunión a la edad de 10 y 11 años. Entonces yo Mira, terminé la catequesis y no pisé nunca más en la iglesia. Y después, a razón de problemas familiares, problemas de mi familia, ellos empezaron o volvieron a la iglesia y se aferraron mucho a la fe. Y yo hice un retiro eh, que éramos 425 jóvenes, un retiro de Pascua Joven que se hace muchísimo acá en Argentina, que son esos días de Pascua, celebrarlos en una comunidad con un esquema de retiro. Y fue un retiro muy fuerte, muy lindo. Yo ahí conocí a un cura que era feliz siendo cura, él se vivía riendo y tenía una actitud re bonita con los jóvenes y bueno, y lo querían un montón. Y ahí como que comienza también, además de mi acercamiento a la iglesia, comienza mis primeras preguntas vocacionales. Si Dios no me llamaba a ser cura como este cura. Esa fue la primera pregunta, ¿no? Pues yo lo veía feliz y lo veía haciendo bien a la gente, que eso a mí me impactaba en mis momentos de adolescente un montón. Yo quería hacer bien, yo quería ser bueno y hacer bien a la gente. Eso lo tenía remetido en la cabeza. Y, y bueno, eso fue como los primeros pasos, ¿no? El poder conocer a Dios en ese retiro de Pascua, y conocer a este cura creo que me hicieron mucho bien, muchísimo bien, sí. qué grande, muchas gracias. Una última cosita. Estamos viviendo
una pandemia, estamos viviendo crisis sociales, estamos viendo polarización. En Argentina hemos seguido de cerca todo el tema en torno al aborto, lo difícil que ha sido, la fuerza por un lado con que la Iglesia defiende la vida y lo que ella considera en conciencia, y algo que compartimos, ¿cierto?, de que tiene que ser defendido con toda la fuerza, pero también la división que se da en la sociedad. Acá en nuestro país, desde el año pasado, se desató una crisis social que tiene muchas aristas, pero lo cierto es que el país también se ha ido polarizando mucho. Un fenómeno que quizás ocurre también a nivel global, tiene otras ahí características, pero sin entrar tanto en buscarle la vuelta de por dónde va todo eso. Tú tienes una cosa muy interesante, me acuerdo que lo compartiste en uno de tus videos o algo, que era que estabas con dos pulseritas de colores distintos en un momento, y que uno las veía y quizás lo primero que hace es como chocarte así. Cuéntanos qué onda eso, y de pasadita, ¿qué hacer en este mundo en que no nos logramos encontrar muchas veces? ¿Qué hacer en este mundo para que podamos ir a servirlo, pero sin violencia, sin ese espíritu así como medio odioso que nos surge cuando ves que el otro, y muchas veces están equivocados o lo que sea, pero ¿cómo hacer calzar eso? Cuéntanos ahí un poco. Bueno, les cuento que me las saqué, pero Ah, por una dale, cuestión dale. de que el sol te deja todas las marcas acá. Yo, además de esto, de mi reloj y de mi pulsera, que esta frase ustedes la deberían conocer bastante, que es ¿qué haría Cristo en mi lugar? Ah, Dice esta claro, mira, pulsera, ¿qué qué haría grande. Cristo en mi lugar? Es algo que lo tengo siempre presente. Dije, bueno, que me quede la marca, pero no puedo sacarme esta pulsera. Yo llevaba una cinta de color violeta, verde y naranja, de esos tres colores. Tres cintas de esos tres colores, que son banderas que se han utilizado muchísimo aquí en Argentina. El violeta, la defensa de la mujer, que ha surgido con mucha fuerza, y ya no tanto, lamentablemente, porque se han como dividido y subdividido mucho más. Después el pedido del aborto legal, ustedes saben, en color verde, y el naranja, la separación iglesia y Estado. Y yo las tenía a los tres colores de cinta puestos en mi mano, porque en muchas ocasiones, muchísimas ocasiones, fue un motivo de diálogo con la gente. Yo no estoy a favor ni del aborto y de la separación de iglesia y Estado. En realidad, ni siquiera ellos saben qué es lo que piden acá en Argentina. ¿Sí? Me parece que tiene que ver con que nosotros, digo nosotros como una iglesia, no tomemos ninguna decisión o no opinemos directamente. Eh, pero bueno, ¿yo por qué utilizaba esas cintas? Primero porque podía entrar en diálogo en ambientes que yo frecuentaba fuera de la iglesia, ¿sí? En grupos masivos de jóvenes, había jóvenes que pensaban o pedían el aborto legal y que eran sumamente agresivos, y yo les decía, mira, yo tengo una cinta, no pienso igual que vos, pero esta cinta me dice de que vos sos una persona, que pensás distinto que yo, pero que eso no nos aleja, solamente nos hace pensar distinto, pero que detrás de cada persona que piensa distinto hay una vida, hay una historia, hay algo que la lleva a pensar de ese modo, y que yo lo que intento hacer es no es ponerme en la vereda del frente, ¿sí? Sino escucharte, contarte lo que yo también pienso y siento, y en todo caso encontrar elementos comunes de diálogo, poder hablar de cosas en común, no lo que nos divide, porque acá se habla mucho de la grieta, quizás lo han escuchado, pero es, ¿estás de este lado o estás del otro lado? ¿Sos de este lado o sos de este otro? ¿Usás este color o usás este otro? Y eso nos ha hecho mucho daño como sociedad, principalmente porque lo que el Evangelio nos viene a proponer es formar comunidad, ¿no? El sentido de Cristo en el mundo es para que todos seamos uno, esto de Juan 17, para que todos seamos uno. Eh, y nos ha hecho mucho daño. Por eso utilizaba esas pulseras y era como un lenguaje. Es decir, muchas veces, además tengo mucha memoria de la Eucaristía, celebrar la misa y al momento de elevar el pan o elevar el cáliz, tener, ver esas pulseras y decir cuántos hay que no piensan como yo o cuántos hay que todavía están alejados. Eso me motivaba y me sigue motivando hoy a buscarlos, a tener un lenguaje, un diálogo con ellos, a seguir buscándolos. Buenísimo, Padre Jorge. A ver si los muchachos se animan ahí con alguna preguntita. Eh,
Sí, padre, Dale, Toto. como que, hola. Primero, quería preguntarle, porque cuando el padre Gonzalo nos mostró como que era influencer, como que me aparecieron dos ideas en la cabeza. Así como ya, qué bueno, tenemos gente que está esparciendo el catolicismo, la iglesia. Y por otro lado, yo me pregunto, y acá le quiero preguntar a usted qué piensa, y si se quiere salir de la línea, sálgase como, si es que puede meditar un poco sobre, si no piensa que ocurre como una banalización de como Dios y de el ser católico, como que, como, no sé si me Sí, sí, explico más sí. o menos. Sí, Toto, mira, te cuento. Yo cuando comencé a generar contenido en las redes sociales, en ese momento en Instagram tenía 5.600 seguidores e hice un retiro espiritual exclusivo para discernir esto, Toto. Porque claro, inclusive toda mi formación en el seminario nos decían, nosotros debemos desaparecer para que Cristo aparezca. Y caía a mi acompañante, que es un curita jesuita. Vos entras, a mí me da gracia, vos entras a su habitación y mucho menos que es todavía, así, vacío. Su habitación era una estampa de su ordenación, un poncho, dos o tres cosas y no, dice, yo no tengo bienes, un genio, realmente un hombre que lo valoro muchísimo y me impacta mucho toda su vida. Y le pedí que me ayudara en ese retiro de 5 días de silencio a discernir esto. Y él con una simpleza tan grande me dijo, vamos a contemplar a San Pablo, dice. San Pablo tenía muy en claro que llevaba a Cristo, muy en claro. Y él no dejaba de hablar de Cristo en todo momento. ¿Sí? Él lo tenemos muy presente. Dice, pero sin embargo, dice, las comunidades se alegraban cuando él llegaba, lloraban cuando él se iba. ¿Sí? Y me dice él, lo que vos tenés que hacer es intentar siempre anunciar a Cristo. Él me invitaba como a reflexionar sobre la vida de San Pablo. Es decir, San Pablo, el que conocía a la comunidad y lo querían y lo amaban por ser quien era inclusive. San Pablo es para los primeros cristianos es una persona de influencia. ¿Sí? Hoy le tenemos otros términos nosotros, pero la comunidad que llora cuando Pablo se va, la comunidad que se alegra cuando Pablo los visita, es la imagen de apóstol que nosotros necesitamos tener hoy. Y eso a mí me hizo mucho bien poder discernirlo y entenderlo así. Yo lo que sí tengo que cuidarme siempre es anunciar a Cristo, tener presente que el contenido que genero es para que la gente pueda acercarse a Dios. Ese es el sentido que tiene la religión, el religar, el unir a las personas con Dios, ¿no? Entonces, he escuchado tantos testimonios y tan bonitos de personas que han vuelto a la fe, que se han acercado, Toto, después de tanto tiempo, y yo le meto un montón de fichas a esto, ¿no? Siempre el cuidado es ese, por un lado, ¿no? Después, no sé si conocen a S.M. Dani, para mí es el gran paradigma de la evangelización. Toto, si tenés ahí canal de YouTube de él o si lo has seguido un poco, él creo que nos muestra a nosotros con una sencillez y una humildad increíble de que se puede manejar en ambientes que son intocables para nosotros, al lado de grandes gamers, de grandes músicos haciendo sus notas y sus entrevistas. Y realmente digo, nosotros deberíamos tener a lo largo del mundo unos 10 o 15 SM Dani. ¿Sí? SM Dani en YouTube, vayan a verlo porque realmente es increíble, ha llegado al 1.000.000 de suscriptores, tiene su placa dorada y él lo único que hace es sembrar evangelio en los distintos ambientes, que hace falta y que es necesario. Estamos muy lejos nosotros como iglesia de llegar a eso, ¿no? No hay que creérsela, hay que saber pedir perdón, disculpas cuando algo no nos sale o cuando metemos la pata. Cosas muy sencillas que hacen a cualquier cristiano, ¿no? Bueno, que me parece que ahí responde un poco Toto, ¿no?
Nosotros necesitamos muchos jóvenes, muchísimos jóvenes que sean influencers, muchísimos jóvenes. Yo sé que están surgiendo y que surgen, son cada vez más, pero necesitamos más, necesitamos que tengan presencia de ese modo. Sí. Y que tengan presencia con contenido que alimenta la vida y no con... Hay cuánto influencer que es pura estupidez o pura cosa que en el Sí, fondo es sí. ropa, es autos, es dinero, es no sé. Y en cuanto, perdón Gonza, y en Sí, cuanto sí. al No, sí, aparecer, lo pensaba hoy y justo hoy en el baño, miren, no es el mejor lugar, pero lo pensaba hoy en el baño, son lugares de reflexión. Lo pensaba hoy en el baño, en otra época, Toto, yo ahora me voy de cura, de sacerdote, a un pueblo muy pequeño, ¿sí? Es un pueblo de 1.700 habitantes, es chiquitito así. Y yo voy a ser una persona de influencia, no por mis redes sociales ahí, sino porque el intendente o el jefe comunal, el cura y el jefe de policía son 3 personas de influencia en el pueblo. Y antes, los sacerdotes, salud Lucas, los sacerdotes tenían, casi se nos muere, los sacerdotes tenían mucha presencia y el púlpito, que es el lugar donde los curas predicaban en la iglesia, que era un lugar elevado, donde se subía por una escalera, era un lugar donde estaban ellos arriba, ¿no? Ellos estaban arriba y desde ahí predicaban y lo que el cura decía en la homilía se escuchaba y se replicaba en todo el poblado o en toda la ciudad. Hoy el púlpito para los curas, que es el ambón desde donde se predica, ha perdido muchísima fuerza, ¿sí? Pero las redes sociales son nuevos púlpitos donde se nos escucha y podemos hacer lío nosotros desde una red social, los religiosos, los curas, pero todos los cristianos, ¿sí? Entonces tenemos que aprovechar esas oportunidades también. sí. Buenísimo, Mucha- Jorge. Creo que nos queda para una última preguntita. much- muchas gracias por la respuesta. Como que, eh, como que de lo que me llegó, me imagino una plaza, como en Grecia, donde hubiesen puros imbéciles haciendo diferentes cosas y estuvieses tú tratando de con el evangelio. Y es como lo mismo, pero todo virtual. Como, sí. Lo de los imbéciles no lo entendí mucho, pero, o sea, como diciendo, Sí, haciendo cosas sí, diversas nomás. Ya. Está bueno. sí, Toto. Tal cual, de hecho el Papa Francisco dice las redes sociales son como una plaza en la Christus Mm, Vivit, son como una plaza, tal cual. mm. Está bueno. Pioneros, ¿alguien más tiene alguna preguntita? Está bien, Jorge. Bueno, a un joven, para cerrar con esto ahí, para despedirnos ya, a un joven que le pide a Jesús, le dice, Jesús, envíame a servir. Eso es lo que estamos haciendo acá. Fue un lema que propusimos, pero que lo hemos ido haciendo propio y esperamos que sea un lema que nos acompañe. Irrumpe Jesús y envíanos a servir, que pueda marcar el próximo año. A un joven que le pide a Jesús que nos envíanos a servir, ¿qué le dirías? Así como palabras aquí finales para cerrar, quizás conectando un poquito lo que hemos conversado. Bueno, lo primero es que no tenga miedo, ¿sí? Que no tenga miedo del pedido de Dios porque todos tenemos, porque somos iglesia, tenemos dones muy diferentes, pero todos los tenemos. A mí me da mucha tristeza encontrar jóvenes que todavía no han encontrado el suyo. Les decía, primero no tener miedo al pedido que Dios nos hace, ¿sí? Y después poner en juego todas nuestras capacidades y facultades, porque, no sé, ahora conocí a un chico joven, 17 años tiene, es un genio editando videos. Y él tiene fe, un joven de fe, pero nunca nadie le había pedido ayuda para eso. Decir, no, él no generaba, no hacía videos, no editaba videos porque era un joven que iba a la iglesia por un lado y por el otro lado tenía este hobby de editar videos y que le fascinaba. Entonces yo le digo, mirá, yo no me sale bien, o sea, me sale más o menos, digo, pero vos podés hacer algo mucho más profesional. Y entonces empezó a ofrecer su trabajo, sus ideas en la edición de video. Y él es el que me está armando los videos para YouTube, por ejemplo. Pero
todos tenemos algo para ofrecer. A mí me gustaría cantar y no sé cantar ni tocar la guitarra, pero digo, no podemos, y yo me pregunto, ¿no? No podemos decirle a Dios, bueno, envíame a mí, yo me animo, y me gusta o sé hacer esto, y buscarle la vuelta y ofrecerlo y que Dios lo tome y hacer grandes cosas desde ahí, porque todos tenemos algo para aportar. Entonces, el gran mensaje es no tener miedo a lo que Dios nos pide y poner todo de nosotros mismos para eso, todo, absolutamente todo. Maestro Jorge, muchísimas gracias, Padrecito. Aquí desde Chile, un aplauso virtual y te Excelente. agradecemos un montón el habernos acompañado aquí este rato. Vamos a rezar por ti también. Vamos a tener la misa virtual en un rato más para cerrar esta jornada y nada, te agradecemos mucho. Así que bienvenido a Chile de nuevo cuando quieras volver, tu casa. Bueno, muchas Y gracias, les pido, por favor, hay que recen por todo esto del cambio. Son días de mucho lío, realmente, así que me encomiendo a las oraciones de ustedes. Me tengo que mudar lejos de acá, son como 300 kilómetros. mira, Y bueno, llevar cosas, tener que volver a armar todo. Bueno, es todo un tema complicado porque también están las comunidades que uno tiene que despedirse y bueno, me uno imagino. está con la cabeza en otro lado, con despedida y todo eso, así que me encomiendo la oración de cada uno de ustedes y bueno, y ojalá que nos encontremos en las redes haciendo lío también. Excelente, Muchas Jorge. gracias. Abrazo grande, bendiciones, cuídate.